Oramos por nuestro pastor Derek. Hoy pedimos que nos hables, que quites cualquier barrera que tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón, y que podamos aplicar tu palabra, Señor, estas semanas para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Amén. Dios te bendiga. That's the extent of my Spanish. Hasta ahí llega mi español. Not very good, huh? No muy lejos, ¿cierto? This feels like I'm coming home. Yo me siento como llegando a casa. I've known about your church for many years. He sabido acerca de esta iglesia por muchos años. We pray for you regularly, Oramos regularmente por and ustedes. you have been receiving our church for a long time. Y ustedes nos han estado recibiendo a nuestra iglesia por un largo tiempo. So I'm a little intimidated. Así que estoy un poquito intimidado. So let me start by bringing the greetings of my beautiful wife that I wish could be with us. Déjenme empezar trayéndoles los saludos de mi hermosa esposa, que me encantaría tener aquí también con ustedes. We've been married for 38 years. Tenemos 38 años de casados. We have 4 married children. Tenemos 4 hijos And casados. the greatest part of all is we have 8 grandchildren. Y la mejor parte es que tenemos 8 nietos. One of my sons, my last son, was greatly impacted by this ministry. Uno de mis hijos, mi hijo menor, fue grandemente impactado por el ministerio de esta iglesia. Caleb was here with Pastor Aaron about 12 years ago. Caleb estuvo aquí con el pastor Aaron hace como 12 años. So I sent him a picture last night of Pastor Carlos and I having coffee, the best coffee in the world. Le mandé una foto a mi hijo anoche tomando café con el pastor Carlos, el mejor café del mundo. And he said, I remember Pastor Carlos. Y él He me has dijo- not aged. Y él me dijo, yo me acuerdo del pastor Carlos, no ha envejecido nada. And I've met Juan Ho's family as well, Y también, in-laws. también conocí a los suegros de Juanjo And I said, you guys don't age at all here in y Colombia. le dije, ¿por qué es que ustedes no envejecen en Colombia? Is it the coffee? ¿Acaso es el café? It's been a long while since, on my way to preach, a beloved member of the church stopped me to say, we're praying for you. Hace no mucho Thank you, tiempo, sister. un miembro de esta iglesia se acercó a mí y me dijo, estamos orando por ti. Muchas gracias. I really do feel quite overwhelmed by the sense of God's presence in your midst. Me siento un poco sobrecogido por la sensación de la presencia de Dios aquí en medio de nosotros. I've been a pastor for almost 40 years, and you can tell when God is present. Yo he sido pastor por casi 40 años y puedo darme cuenta cuando Dios está presente. Protect that. Protejan esto. Guard it with all your heart. Guárdenlo con todo su corazón. It was a great joy last night to walk around downtown, Me Poblado. encantó caminar anoche por las calles del poblado. The culture is dynamic. La cultura es dinámica. The people are warm. Las personas son cálidas. In Canada, we're pushy. En Canadá nos empujan por la calle. And the coffee was amazing. Y el café fue maravilloso. The best coffee I've ever had, honestly. Honestamente, el mejor café que he probado. But we were walking among crowded streets last night, and I wondered, what would the Lord feel right now? Y entonces, mientras caminaba por las calles llenas de gente anoche, yo me preguntaba qué quisiera el Señor hacer. I know exactly what He would say and think. Yo sé exactamente lo que Él les diría y lo que pensaría. These people need to hear the gospel. Estas personas necesitan escuchar el Evangelio. Who will tell them? ¿Quién se los va a decir? And His answer is you. Y su respuesta es ustedes. You're God's choice. Ustedes son la elección de Dios. You're God's plan. Ustedes son el plan de Dios. He has no other. Él no tiene otro. So if it's our job, we have to know how to tell the gospel story. Entonces, si este es nuestro trabajo, necesitamos aprender a contar nuestra historia del Evangelio. So God chose a great example to teach us how to share our story. Dios escogió un gran ejemplo para enseñarnos cómo contar nuestra historia. His name is Paul. Su nombre es Pablo. He is undoubtedly the greatest salvation story in the history of the church. Sin duda, él tiene la historia más grandiosa de salvación He en hated toda Je- la historia de la iglesia. He hated Jesus. Él odiaba a Jesús, He hated Christians. él odiaba a los cristianos. He was a violent persecutor. Era un perseguidor violento And he became the greatest ambassador of Christ. y se convirtió en el más grande embajador de Cristo. And 6 times in the New Testament, he mingled his story
with the story of Jesus. 6 veces en el Nuevo Testamento Él combina su propia historia con la historia de Jesús. People may not let you tell them about Jesus, Puede ser que la gente no quiera escucharles a ustedes hablar de Jesús, but they may listen to your story. pero puede ser que sí quieran escuchar su propia historia. So I want to look at one of those passages where Paul told his salvation story. Así que vamos a mirar uno de esos pasajes en los que Pablo contó su propia historia de salvación. I'll ask Juan Ho to read it for you. Lo voy a leer para ustedes, mis hermanos. Está en Primera de Timoteo, capítulo 1, versos 12 al 17. Every Sunday before we read the scripture in our church, Cada domingo antes de que leamos la escritura en nuestra iglesia, I tell our people that the reading of God's word is more important than anything I have to say about it or anything you think about it. le digo a mi gente que la lectura de la palabra de Dios es más importante que cualquier cosa que yo vaya a decir o que cualquier cosa que nosotros pensemos al respecto. This is the word of God. Esta es la palabra de Dios. Dice así, Primera de Timoteo 1, 12 al 17, Pablo hablándole a Timoteo. Doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así llego a servir de ejemplo para los que creyendo en Él recibirán la vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amen. I want to give you 3 words to frame how to tell the story of the gospel. Quiero darles 3 palabras para enmarcar cómo contar la historia del Evangelio. It's a gift, Es un regalo, it's a gift of grace, es un regalo de gracia it's all for the glory of God. y es todo para la gloria de Dios. So notice how Paul starts telling his story. He begins with a word of gratitude. Notemos cómo Pablo empieza su historia. Él comienza con una palabra de gratitud. I thank Christ Jesus my Lord. Doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor. Gratitude has great spiritual power. La gratitud tiene mucho poder espiritual. It's not just a simple lesson we teach children. No es solo una simple lección que le enseñamos a los niños. It's the heart habit of God's people. Es el hábito del corazón del pueblo de Dios. Because we know that we are the recipients of a great gift. Porque sabemos que somos los receptores de un gran regalo. We should be the most thankful people on earth. Nosotros deberíamos ser la gente más agradecida en el mundo. From the meal we ate this morning Desde el desayuno que comimos esta mañana to the great gift of salvation, hasta el grandísimo regalo de la salvación. we have to be the ones to say, thank you, God. Nosotros somos los que tenemos que decir gracias, Dios. I've noticed in my life, Yo me he dado cuenta en mi vida proud men and women never say thank you que los hombres y mujeres más orgullosos nunca dicen gracias, because they take credit for all they achieve. porque toman crédito para sí mismos en todo lo que consiguen. The Christian knows we have nothing we did not receive. Pero los cristianos sabemos que no tenemos nada que no hayamos recibido. From the oxygen we're sucking into our lungs Desde el oxígeno que estamos ingresando a nuestros pulmones, to the beating of our hearts, hasta el latido de nuestro corazón, to the forgiving of our sins. hasta el perdón de nuestros pecados. It's God's kindness. Es la bondad de Dios. The way it's written in the Greek is we continually thank God. En el griego dice literalmente que continuamente agradecemos a Dios. All day, every day, continually. Todos los días, cada día, continuamente. Are you a thankful Christian? ¿Eres un cristiano agradecido? Did you thank God during the pandemic? ¿Le diste gracias a Dios durante la pandemia?
I got very discouraged during the pandemic. Yo me desanimé mucho en el tiempo de pandemia. We were cut off from our church families. Se nos cortó el acceso a las familias de la iglesia. We couldn't pray for mourning believers together. No podíamos orar junto con los creyentes que estaban sufriendo. We couldn't dedicate our babies No podíamos publicly. presentar a nuestros bebés. It was a lonely time. Fue un tiempo solitario. I remember the Lord telling me, thank me for this burden. Y recuerdo al Señor diciéndome, agradéceme esta carga And también. the posture of my heart changed Y la postura de mi corazón cambió when I started saying thank you to God. cuando empecé a decirle gracias a Dios. Many times a day you should be heard thanking God. Muchas veces al día debería escuchársenos a nosotros decir gracias Dios. Above all things, Por encima de todas las cosas, for the great gift of His salvation. por el gran regalo de su salvación. That He loves you so deeply Que Él te ame tan profundamente and profoundly. y profundamente. You already said it? Amen. He's great to be able to preach with. I love Juan Ho. Que es muy bueno I poder love predicar Juan con Ho. Juanjo. This is apart from the sermon, you have Aparte del sermón. amazing pastors. Ustedes tienen Somebody pastores give me a witness, maravillosos. please. Somebody say, ¿Alguien me puede praise confirmar God. eso? Ustedes tienen You buenos have pastores. wonderful pastors. Glory to God for them. Amen. I thank Christ Jesus, my Lord, Le agradezco a Cristo Jesús, mi Señor, because He has given me strength. porque Él me ha fortalecido. Have you felt fatigued lately? ¿Has sentido fatiga últimamente? Are you worn out by the world? ¿Estás desgastado por el mundo? Are you tired of the division and fighting? ¿Estás cansado de la división y las peleas? Our strength comes from the Lord. Nuestra fuerza viene del Señor. I've thought about Psalm 46 several times since being in your city. He pensado varias veces en el Salmo 46 desde que llegué a Medellín. I will lift up my eyes to the mountains. Psalm 46, isn't it? Ok, bueno, algún salmo que dice, alzaré mi vista a los montes. From where my help comes from is the Lord. ¿De dónde viene mi ayuda? Viene del Señor. 121. God is able to strengthen you for every challenge you have to face. Dios es capaz de fortalecerte en cada desafío que tengas que enfrentar. Most of us are accustomed to serving God out of our own strength. Muchos de nosotros nos acostumbramos a servir a Dios desde nuestra propia fuerza. Wait till you get a little older like me. Esperen a que sean un poco más viejos como yo. You have to say to God often, Y van a tener que decirle mucho a Dios. I can't do this, Lord. Yo no puedo hacer esto, Señor. I'm too weak Soy demasiado and I'm débil. too tired. Estoy demasiado cansado. And Paul says God will give you strength for every assignment. Y Pablo nos está diciendo que Dios nos dará fuerzas para cualquier asignatura. Yes, you can. Sí, sí puedes. And yes, you will. Y sí, lo harás. If you learn to trust God's strength. Si aprendes a confiar en la fuerza que Dios da. When you're tired, Cuando estés cansado, say to the Lord, give me your strength. dile al Señor, dame tus fuerzas. He gives His people supernatural energy Él le da energía sobrenatural a su pueblo, by His word and by His Spirit. por su palabra y por su espíritu. I've been preaching for over 40 years. Yo llevo casi 40 años predicando I'm still incredibly intimidated every time I do, y todavía me siento increíblemente intimidado cada vez que tengo que hacerlo, including here this morning. incluyendo esto hoy. And I say, God, give me strength. Pero dije, Señor, dame fuerza. And He does. Y Él lo hace. Praise His name for that. Bendito sea Él por eso. I have a little verse on my desk, Tengo un versículo cortico en mi escritorio. Philippians 4:13. Filipenses 4:13. I can do all things through Him Todo who lo puedo strengthens en me. Cristo que me Would you fortalece. say that with me this morning? I Podría can repetirlo conmigo. Todo lo puedo through Christ. en Cristo. Amen. Amén. Now notice how Paul continues to talk about this incredible gift. Ahora, notemos cómo Pablo sigue hablando acerca de este regalo increíble. He's thankful for the strength God gives. Está agradecido por la fuerza que Dios da. And then the profound statement about the change in his life. Y luego la profunda declaración del cambio en su vida. He says Christ counted him worthy or faithful to be in His service. Dice que Dios lo consideró digno de confianza al ponerlo a su servicio. Please slow down and think about that Por for a minute. favor, deténganse y pensemos en esto por un momento. This is the man who was the chief
persecutor of the church. Este es el hombre que fue el principal perseguidor de la iglesia. Would you choose such a man to represent you? ¿Ustedes escogerían a ese hombre para representarlos? He's a great enemy of Christians. Era un gran enemigo de los cristianos. And now we're giving him foremost place in leadership. Y ahora le damos el lugar prominente en el liderazgo. What a great heart God has Qué corazón el que to tiene Dios. reconcile with his enemies. Reconciliarse con sus enemigos. As Christians, we have to model loving our enemies. Como cristianos nosotros debemos modelar el amor hacia los enemigos. Not just our favorite people, No solo las personas que nos caen bien, nuestros favoritos, but our enemies. sino nuestros enemigos. That's not easy. No es fácil, But there's a key to why Paul could be faithful. pero hay una clave de por qué Pablo podía ser fiel así. He knew he was a forgiven man. Él sabía que él era un hombre perdonado. He met Jesus, Él se encontró con Jesús and Jesus said, I forgive you. y Jesús le dijo, te perdono. He wiped out his debt. Borró su deuda, He cleansed him from all his sin. lo limpió de todo su pecado. Think about it. Piénsalo, We're all law breakers. nosotros todos somos transgresores de la ley. We're rebels to the core. Somos rebeldes hasta la médula. We're hardened sinners. Somos pecadores endurecidos. And God tenderly forgives us. Y Dios tiernamente perdona. And he tells us to forgive one another. Y nos dice, perdónense unos a otros. Even though Paul was forgiven, Aunque Pablo fue perdonado, greatly forgiven, grandemente perdonado, he still remembered his former life. él no deja de recordar su vida pasada. He knew he was forgiven. Él sabía que era perdonado, He never forgot what he did. pero nunca olvidó lo que hizo. Many of us are like that. Muchos de nosotros somos así. We remember our days of rebellion and sin, Recordamos nuestros días de rebelión y pecado, but it magnifies God's grace. pero eso magnifica la gracia de Dios. It makes forgiveness a key doctrine in the Bible. Hace que el perdón sea una doctrina clave de la Biblia. The devil wants you to remember only your former life. El diablo solo quiere que recuerdes tu vida pasada, God is trying to convince you that you are a new creation. pero Dios está tratando de convencerte de que eres But- una nueva creación. The old does walk with the new. Pero lo antiguo camina junto a lo nuevo. The old man still lives in me, El viejo hombre todavía vive dentro de mí and every day he fights for y priority. cada día pelea por tener la prioridad. But we go back to the grace of God, Pero regresamos a la gracia de Dios and we put him back in the grave y lo devolvemos a la tumba where he belongs. donde pertenece. So Paul called himself a blasphemer, a persecutor, and an aggressor. Pablo dice que anteriormente él era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, But now he was a forgiven man. pero que ahora era un hombre perdonado. Church family, listen to me carefully. Familia de iglesia, escúchenme con cuidado, por favor. Jesus Christ has forgiven you all your trespasses. Jesucristo te ha perdonado todas tus He has blotted transgresiones. them out. Las ha bloqueado, eliminado por completo. He will never remember them. Nunca las va a recordar siquiera. They are gone forever. Se fueron para siempre. So every Christian has a before and after story. Todo cristiano tiene un antes y un después en su historia. You mind if I tell you a little bit about my before and after story? ¿Me permiten contarles un poquito mi antes y después? I grew up in a non-Christian home. We were not Christians. Yo crecí en un hogar que no era cristiano. My dad was killed in a car accident 10 days before Christmas. Mi padre se accidentó en un carro y se mató 10 días antes de Navidad. I was only 5, Yo solo tenía 5 años, but I can still experience the trauma of that evening. pero todavía podía experimentar el trauma de esa tarde. It marked me permanently. Me marcó permanentemente. My mother had 5 children. Mi madre tenía 5 hijos She literally went to work planting trees out in the fields. y ella literalmente se fue a plantar árboles en el campo. And then she married an abusive alcoholic Y luego se casó con un alcohólico abusivo who was controlled by his addiction que estaba controlado por su adicción and was abusive in many ways, y fue abusivo de muchas maneras, including physical abuse. incluyendo abuso físico. I still can relive the moments of being punched in the face, Todavía puedo revivir los momentos de ser golpeado en la cara, told I was a useless blank, blank, blank. cuando se me decía que yo era un inútil y muchas cosas más. During that time, I experienced sexual abuse Durante ese tiempo experimenté abuso sexual, for a number of years. durante muchos años. At 16, my
stepfather and I clashed. Cuando tenía 16 años choqué con mi padrastro. He kicked me out. Me echó de la casa I was glad to go, y yo feliz me fui, but I had nowhere to go. pero no tenía a dónde. I asked my grandparents if I could move in with them. Le pedí a mis abuelos si me podían recibir. Sorry, Derek, we're too old now. Lo siento, Derek, estamos demasiado viejos ahora. It was during that time Fue durante ese tiempo that I called out to Jesus que yo clamé a Jesús, to become my Savior. que fuera mi Salvador. I was addicted to drugs and alcohol. Yo era adicto a las drogas y al alcohol. I was a very troubled youth. Tuve una juventud problemática. In fact, I was committed to the care of the province of New Brunswick. De hecho, estaba encomendado al cuidado de la provincia de New Brunswick. I was considered a mature orphan. Se me consideraba un huérfano maduro. They gave me a small stipend to live on, Me dieron una pequeña pensión para vivir, $150. $150. I ended up in a local church and they asked if families would take me in for the next 2 years, and they did. Terminé en una iglesia local y se le pidió a las familias que me recibieran por 2 años y lo hicieron. So I loved the church. Así que amo a la iglesia. It became my rescuer. Se convirtió en mi salvación. They took me in. Me recibieron. During that first year of being a Christian, my pastor told me, "You're going to preach tonight." Durante mi primer año de cristiano, el pastor me dijo, esta noche predicas. I still remember looking down at my knees and they were knocking. Todavía me acuerdo mirar mis rodillas y verlas temblando. I preached on the passage of Jesus' words when he said, "Nothing is impossible with God." Prediqué las palabras de Jesús cuando dijo, nada es imposible para Dios. My mother was in the audience. Mi madre estaba en la audiencia. She came forward afterwards Ella se acercó al to trust frente Jesus as her Savior. al final y confió en Jesús como su Salvador. But she remained in a difficult marriage all her life. Pero continuó en un matrimonio muy difícil toda su vida. So the local church told me I should go to Bible college. Entonces la iglesia local me dijo que debería ir a un instituto bíblico. I did not have a penny to my name. No tenía ni un centavo a mi It nombre. was all by faith. Todo era por fe. But the men of that church paid my bills Pero los hombres de esa iglesia pagaron mis cuentas and looked after me. y me cuidaron. And the first year, the first month of the first year of Bible college, Y el primer mes del primer año del instituto bíblico I met a saint, conocí a una santa, a beautiful blonde-haired, blue-eyed American girl. una hermosa mujer americana mona de ojos azules. And we fell instantly in love. E instantáneamente nos enamoramos. I did not know how to love her without all the chaos in my heart. Yo no sabía cómo amarla aparte del caos de mi corazón. And I've said to her many times through the years, Y le he dicho muchas veces a lo largo de los años, I love you with a perfect love, te amo con un amor perfecto, but I do not love you perfectly because no- I'm an imperfect man. pero no te amo perfectamente porque soy un hombre imperfecto. So I went from a troubled home and a broken life Entonces yo pasé de un hogar quebrado y una vida quebrantada to getting married in 1984. a casarme en 1984. I love to tell people that my birthday Me gusta decirle a la gente que mi cumpleaños is May 26, 1984. es el 26 de mayo de My 1984, life really began that day, porque yo cuento mi vida como empezando ese día. and we've now been married for 38 years. Y han pasado 38 años desde entonces. God has used my wife Dios ha usado a mi esposa as the single greatest force como la fuerza más importante to teach a man how God loves him. para enseñarme a mí, un hombre, cómo Dios lo ama. Marriage is sacred El matrimonio es sagrado because it's God's means of teaching the world the gospel. porque es el medio que Dios usa para enseñarle el evangelio al mundo. So, like me, Entonces, como yo, you all have a story. todos ustedes tienen una historia. It may not be as dark as mine was. Puede que no sea tan oscura como la mía fue. You may come from a wonderful family, Puede que vengas de una familia maravillosa. but we have the same hearts. Pero tenemos los mismos corazones. They're just as dark and stubborn, as deceitful as anyone else. Son tan oscuros y tan tercos y tan engañosos como And los de we todos are- los demás. We are equal recipients of God's amazing grace. Pero somos igualmente receptores de la gracia de Dios. Church family, it's a gift. Familia, esto es un regalo. You can't earn it. No te lo puedes ganar. You're asked to receive it Solo se te pide recibirlo from Jesus. de parte de Jesús. So Paul goes on in the passage Entonces Pablo avanza en el pasaje to say it's a gift of grace. para decir que es un regalo de gracia. Notice how he magnifies both God's mercy and God's grace. Notemos cómo Pablo exalta tanto la misericordia como la gracia de Dios. He personally testifies that he received mercy because he acted in unbelief. Él personalmente testifica que recibió misericordia porque actuó en incredulidad.
So that means that Paul knew what he was doing, but he didn't understand what he was Esto doing. significa que Pablo sabía lo que estaba haciendo, pero que no lo entendía. He was morally responsible for his sin, Él era moralmente responsable por su pecado, but he was spiritually blind. pero él era espiritualmente ciego. You know what that's like, don't you? Ustedes saben esto cómo es, ¿no? You try to share Jesus with someone and they just have a blank stare. Tratamos de compartir acerca de Jesús con alguien y parece que estuvieran ciegos. The devil has blinded their minds. El diablo ha cegado su entendimiento. And Paul always remembered what that was Y like. Pablo siempre se acordó de cómo era eso. But what overcame him Pero lo que lo superó was God's amazing mercy toward him. fue la increíble misericordia de Dios hacia él. So he describes grace here as a overflowing fountain. Él describe aquí la gracia como una fuente que se desborda. His testimony is that grace overflowed with faith and love. Su testimonio es que la gracia abundó en fe y en amor, como How dice do- ahí el verso 14. How do you know that you are receiving God's grace? ¿Cómo puedes saber que has recibido la gracia de Dios? Because it always comes with faith and love. Porque siempre viene con fe y con amor. When you are the recipient of grace, Cuando tú recibes gracia, your faith in God continues to grow all the days of your life. tu fe en Dios continúa creciendo todos los días de tu vida. If you've been a Christian for a while, Si has you sido trust cristiano por un tiempo, you can trust God more now. puedes confiar hoy más en Dios que antes. But notice carefully, he says that if you are a recipient of grace, Pero notemos con cuidado también que Pablo dice que si somos receptores de gracia, you will be a loving Christian. vamos a tener amor, vamos a ser cristianos que aman. We need more loving Christians. Necesitamos más cristianos que aman. There are too many angry Christians. Hay demasiados cristianos enojados por ahí. There are too many unloving Hay Christians. muchos cristianos que no están amando. There's no place in the body for angry people Pero no hay lugar en el cuerpo para las personas así. because we are recipients of grace. Porque somos receptores de gracia. Maybe that's why we're angry at others. De pronto por eso es que estamos tan enojados con otros. We really have not experienced the depth of His forgiveness as we need to. Porque realmente no hemos experimentado la profundidad de su perdón como necesitamos hacerlo. Don't dismiss it as a simple theological formula. No rechacen esto como una simple fórmula teológica. It takes time for grace Se necesita tiempo para que la gracia to really get a grip on you, realmente te agarre. especially the places of darkness and bondage in your heart. Especialmente los lugares de oscuridad y de ataduras en tu corazón. Shortly after I became a Christian, Tiempo después de que me convertí en cristiano, I complained to one of my mentors who was discipling me. me quejé con uno de los mentores que me estaba discipulando. He called me his Timothy. Me llamaba su Timoteo. That's a long time ago now. Eso fue hace mucho tiempo ya. I can still remember that he put his arm around my shoulder. Todavía me acuerdo que me abrazó así I alrededor de mis said to hombros. him, Y yo le dije, John, John, I still want to take drugs. yo todavía quiero drogarme. I'm still tempted to drink, get drunk. Yo todavía siento la tentación de beber y emborracharme. I still have a foul mouth. Yo todavía tengo una boca que, mejor dicho, no What's tiene wrong? remedio. ¿Qué pasa? And then he quoted Romans 5:20 to me. Y luego él me citó Romanos 5:20. Wherever sin Ahí. abounds, Allí donde el pecado abunda, grace much more abounds. la gracia sobreabunda. Whenever your sin is stubborn, Ahí donde tu pecado es terco, testarudo, God's grace can dislodge it. la gracia de Dios lo puede desplazar. Have any of you been to Niagara Falls? ¿Alguno de ustedes ha estado en las cataratas del Niágara? Yes, amen. Wonderful. So you will hear, that's near where I live, about an hour from where I live. Eso está como a 1 hora de donde yo vivo. You always hear the falls before you see the falls. Tú escuchas las cataratas antes de verlas. There's a mighty roar. Hay un rugido poderoso. And then as you get close to the falls, the mist begins to drench you. Y a medida que te acercas, esa niebla, esa humedad como que te envuelve. You get baptized by the falls, Como que te bautizaran las cataratas, Presbyterian style. al estilo presbiteriano. Picture that mighty river Imagínense ese río poderoso passing over the falls every day. pasando a través de la catarata todos los días. Tons and tons and tons of water. Toneladas y toneladas y toneladas de agua.
That's how Paul imagined grace. Así es como Pablo se imaginaba la gracia. It's a continual river of God's kindness Es to un us. río continuo de la bondad de Dios hacia nosotros. If you're going to tell your story, you have to know that it's a gift. Si vas a contar tu historia, tienes que saber que es un regalo. It's a gift of Es grace, un regalo de gracia. and it's a gift of grace that brings great glory to God. Y es un regalo de gracia que glorifica mucho al Señor. So the key in this whole passage is verse 15. Entonces el verso 15 es la clave de todo este pasaje. Jesus came into the world to save sinners. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. God himself Dios mismo lived among us vivió entre nosotros for the purpose con el propósito of bringing sinners back into relationship with de God. traer a los pecadores de vuelta a una relación con Dios. That's a great gift. Esto es un gran regalo. It's called reconciliation. Se llama reconciliación. You're no longer God's enemy. Ya no eres un enemigo de Dios. It's like Jesus has said, let me introduce you to the Father. Es como si Jesús dijera, brings us all to déjame the Father." presentarte al Padre. That's what reconciliation Eso is. es lo que significa reconciliación. It's why Jesus came into the world. Es la razón por la cual Jesús vino al mundo. You have to tell others. Tienes que decirle a otros esto. Jesus Christ came to save you. That word is rescue. Jesucristo vino a salvarte, es decir, rescatarte. Whether you come from a great family Ya sea que vengas de una familia maravillosa, or a broken family una like familia me, muy quebrantada como la mía, you needed to be rescued from your tú sin. necesitas ser rescatado de tus pecados. I still remember how Jesus saved me, Yo todavía me acuerdo de cómo Jesús and me I feel salvó. like he reached into the Y flames yo siento como que Él metió la mano en el fuego and drew me out. y me arrastró afuera. That's why Jesus came. That's why he Para eso vino Jesús. appeared on earth, Por eso es que apareció en la tierra, to save sinners. para salvar a los pecadores. It's a great gift. Es un gran regalo. Have you received it? ¿Lo has recibido? Are you sharing it with others? ¿Lo estás compartiendo con otros? It's a great gift of Es grace. un gran regalo de gracia. You can't earn it. No puedes ganarlo ni conseguirlo. You just receive it. Solo lo recibes. Stop working so hard Deja de esforzarte tanto. to prove yourself to God. Deja de querer demostrar tu bondad a Dios. He says, approved. Él ya te dijo aprobado. You're already approved. Ya estás aprobado. But then Paul makes this incredible statement at the end of his story. Entonces Pablo dice esta increíble declaración al final de la historia. I can almost imagine as he's writing the words. Casi me lo imagino escribiendo estas palabras. And he finishes his story by saying, all to the glory of God. Y termina su historia diciendo todo para la gloria de Dios. So, what really motivates you? Entonces, ¿qué es lo que realmente te motiva? Are you doing what you're doing to be seen of others? ¿Haces lo que haces para que otros te vean? Do you need the pastor to know why you're doing what you're doing? ¿Necesitas que el pastor sepa por qué estás haciendo lo que haces? Do you like it when people say, well done, well done, well done? ¿Te gusta cuando la gente te da espaldarazos y te dice bien hecho, buen trabajo? Or are you satisfied with knowing that you've lived to the glory of God? ¿O estás satisfecho sabiendo que has vivido para la gloria de Dios? I hope this translates well into Spanish. Yo espero que esto se pueda traducir bien al español. When the glory of God grips you, Cuando la gracia de Dios te alcanza, nothing but the glory of God will satisfy you. nada más que la gloria de Dios te va a satisfacer. We are released from having to prove ourselves Somos libres de tener que demostrar nuestro valor and please others. y complacer a otros. Just one quick story, and I've gone too long. Solo una historia corta porque ya me alargué. For most of my life as a pastor, Durante la mayor parte de mi vida como pastor, after I would preach, después de predicar, I would sit down and start criticizing the sermon, yo me siento y empiezo a criticar mi propio sermón, criticizing myself. criticarme a mí mismo. And then I realized that I'm still working for my own approval. Y entonces me doy cuenta que sigo preocupado por mi And propia aprobación. now when I sit down, Ahora, cuando me siento, I say to God, le digo a Dios, this was my best gift. esto es lo mejor que pude dar. I do it out of love for you. Lo hice en amor por ti. I don't really care if they liked it or not. Y no me importa tanto si a ellos les gustó o no. I don't mean that unkindly. No quiero ser grosero con esto, no. Just one last word and I'll go and sit down. Una última palabra y me siento. I have experienced the glory of our God among you. Yo he experimentado la gloria de nuestro Dios entre ustedes. God is doing something wonderful here. Dios está haciendo algo maravilloso aquí. Please
please tell others. Por favor, cuéntenle a otros. Would you pray? I will pray. Vamos a orar. Señor, ante esto, nuestra respuesta es la misma que la del apóstol Pablo. Al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Nosotros, Señor, que hemos sido objetos de tu gracia, que hemos visto cómo tú puedes cambiar nuestras historias de tristezas, de vacíos, de carencias, de dolores, de sufrimientos, de insatisfacciones, de errores, de malas decisiones, por una historia de gracia, donde ahora podemos hablar de términos como perdón y reconciliación y adopción y esperanza. Nosotros no tenemos otra cosa más que decirte gracias, como el apóstol y el pastor Derek nos ilustraban. Gracias a ti, Señor, por tu don inefable, por el regalo que no se puede expresar con palabras, y haber venido a hacerte como uno de nosotros para rescatarnos de nuestros pecados, para ofrecernos una esperanza viva. Gracias por habernos amado cuando quizás ni siquiera nosotros mismos podíamos amarnos. Gracias por habernos dado mucho más de lo que nos hubiéramos atrevido a soñar. Gracias por habernos dado acceso a ti, el bien supremo de todo ser humano sobre la faz de la tierra. Y gracias por amar a esta Medellín en la que tú nos has puesto, Señor. Oramos que no solamente apreciemos tu gracia en nuestra propia historia, sino que podamos mirar al mundo alrededor, que languidece por escuchar acerca de esta esperanza, y amarlo como tú lo amaste, y amarlo como tú nos amaste a nosotros, y anunciarles la misma buena noticia que nos ha cambiado y nos ha dado propósito y un gozo que nada en esta vida puede destruir. Oramos, Señor, porque sabemos que Medellín solo escuchará el Evangelio por medio de nosotros, que nos des las fuerzas que necesitamos y que nos ayudes para el verdadero bien de esta ciudad, para la satisfacción de nuestros propios corazones y para la gloria tuya. Te lo pedimos con mucha gratitud, en el nombre de nuestro precioso Salvador Jesucristo. Amén.